Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que ustedes estén viendo este video. Vamos a empezar con las clases de lengua y literatura de esta semana. Y el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que, bueno, ya lo hemos estado topando, pero lo vamos a ver de una forma un poquito más profunda, o mejor dicho, vamos a conocer nuevos elementos de este tema. Y estamos hablando del formato APA. Vamos a ver citas y referencias bibliográficas. Bueno, hasta cierto punto las citas y las referencias ya las hemos estado revisando. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el formato, ¿sí? Es decir, que vamos a ver más o menos, bueno, mejor dicho, vamos a ver bastante a profundidad cuál es el formato que se utiliza dentro de estas situaciones. Un estilo sólido y coherente que nos ayuda a escanear rápidamente los artículos en puntos claves y conclusiones. Fomenta la divulgación, completa la información y nos permite prescindir de las distracciones de menor importancia. Cuando usamos un estilo de redacción, se elimina la confusión utilizando una puntuación correcta para una referencia o la forma adecuada para números en texto. Estos elementos están codificados en las normas que seguimos en una comunicación clara, lo que nos permite centrar nuestra energía intelectual sobre el fondo de nuestra investigación. Prólogo, Manual de Publicación de Asociación Americana de Psicología, sexta edición. Cuando las situaciones solicitan realizar un trabajo académico como un ensayo, una tesis, una tesina, un trabajo de grado, etcétera, y se exige utilizar la normativa APA, su profesor quizás habrá comentado que son muy fáciles de utilizar, que le dan un orden al texto, que facilita la lectura del mismo y que ayuda a no utilizar ideas de otros autores sin darles el crédito de su autoría y de esta manera no plagiarlos. Una de las características más importantes y que tienen ustedes que entender o que tener en cuenta de las normativas APA es que piensa que te vale para realizar publicaciones a nivel internacional de una forma más acertada. Sí, esto es lo que hablábamos en un inicio de la normativa APA. No es una normativa la cual está total y absolutamente fuera de nuestro alcance o de nuestra comprensión. En realidad es muchísimo más fácil de lo que pensamos. Cuando hablamos de la normativa APA, simple y sencillamente estamos hablando de una normativa que nos da algunas reglas para poder hegemonizar nuestros trabajos. Sí, es decir, para que todos se vean bien, se vean claros y se vean ordenados. El hecho también de que dentro de las normativas nos den unas reglas de cómo hacer una citación, como ya habíamos visto, le da muchísimo crédito al autor, puesto que también para nosotros saber que es necesario, pues, perdón, para nosotros saber cómo citar, pues ya ayudamos directamente a las personas, ¿verdad? Que se encuentran dentro del mundo escritor o del mundo editorial, ya que a veces solo se copian sus trabajos y no se dan sus créditos y pues es muchísimo trabajo escribir uno de estos textos. En nuestro libro nos está hablando un poquito de lo que tiene que ver con la normativa APA. Esta viene en muchísimas ediciones. Dicen que está en la sexta, pero en realidad nosotros ya nos encontramos en la séptima, ¿sí? Pero sí, generalmente se realizan actualizaciones y se las comunica en la página oficial. Em, También, obviamente, hay formas de encontrar los manuales, pero sí es bueno realizar, pues, una recopilación de las normativas cuando se les enseñan dentro de estas clases, porque muchos de estos dicen que los manuales públicas, perdón, los manuales de norma APA no son gratuitos, y en realidad sí lo son. Ya se pueden encontrar de forma gratuita. Este texto es un poquito, podríamos decirlo que antiguo, ¿sí? Pero es bueno utilizarlo para comparar cuál era la historia de la normativa APA antes y cuál es la historia de la normativa APA en esta era, por decirlo de alguna forma. Em,
nosotros podemos encontrar algunas guías, como por ejemplo, yo sí les comentaba sobre el formato, o mejor dicho, la guía de normativa APA de Javeriana. Ahí se encuentra todo el formato, el tipo de citas, la lista de referencias, la falta de datos, etcétera. El día de hoy vamos a empezar a revisar un poquito lo que tiene que ver con el formato general del trabajo. En este caso, lo que nosotros vamos a entender es que la normativa APA no solo es para las citaciones o para las referencias, sino también que están realizadas para poderle poner un formato al trabajo. Y cuando me refiero a un formato, quiere decir la apariencia del mismo trabajo. El formato del documento en el papel es que va a ser un papel tamaño carta, es decir, que va a tener las dimensiones de 21,59 centímetros y 27 por 27,49 centímetros. Sí, pero en el Word ustedes suelen ponerlo nada más como formato tamaño carta y pues ahí les aparece y se pone. En realidad me parece que es el formato más utilizado, entonces ya viene como, ¿cómo les digo? Ya viene de forma predeterminada dentro de estas situaciones, ¿no? Tenemos que las fuentes que podemos utilizar son las siguientes. La más utilizada es la Times New Roman 12 puntos. Sí, esa es la más utilizada y es básicamente la que es más fácil también de utilizar. Tenemos la Georgia en 11 puntos y la Computer Modern en 10 puntos. Tenemos la Calibri en 11 puntos y la Arial en 11 puntos también. La Lucida Sans Unicode la tenemos en 10 puntos. Nosotros podemos utilizar absolutamente todas estas. Sí, pero la más utilizada es la Times New Roman dentro del documento y la Arial dentro de las portadas. Cuando hablamos de espacio, decimos que el espacio debe de ser interlineado con 2.0 y sin espacio entre párrafos. La alineación a la izquierda y sin justificar, y en la primera línea de cada párrafo debe estar a 1,27 centímetros de sangría normal y de igual forma a 1,27 centímetros cuando estamos hablando de sangría francesa. Para esto, nosotros voy a revisar. Bueno, voy a abrir mi Word para poder ir poniendo estas características para que ustedes puedan ver la forma en la que se ponen estas características, ¿sí? Y para que ustedes no tengan ninguna duda. Ok, voy a tomar un texto. Mm, quiero abrir mi Word para que vayamos poniéndole estas cositas a él y ustedes vayan viendo, ¿no? Solo que por alguna extraña razón mi Word no se abre. Entonces, vamos a ver.
Ok, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos la hoja. Para revisar en primer lugar que la hoja es de tamaño carta, nos vamos a ir a la parte que dice disposición, ¿sí? Y nos vamos a poner en márgenes. Aquí nos va a aparecer un montón de márgenes, perdón. Primero nos vamos a tamaño, ¿sí? Estamos en tamaño A4. Nos vamos a dirigir al tamaño letter, que significa carta en inglés, ¿sí? Vuelvo y repito. Vamos a disposición, vemos configuración de página y vamos a tamaño. Vamos a letter y ahí ya nos encontramos letter o muy probablemente sus computadoras sí se encuentre como carta. Entonces, ya está el paso número uno. Luego tenemos el paso número dos, el cual nos dice que debemos tener todo el documento en alguna de los tipos de letras que nosotros ya habíamos visto en la parte anterior, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos utilizar el número del, perdón, la letra tipo Times New Roman, Arial, ¿sí? Yo les decía que es muy importante, o mejor dicho, que es mucho más utilizada la, la, el tipo de letra, cual nosotros lo llamamos, pues, Times New Roman. Sí, entonces Times New Roman en 12 quedaría de esta forma. Este tiene, ahí, ¿sí? Era por el tipo de texto de donde saqué la página, estaba como cursiva, pero en realidad se puede no poner en cursiva, o sea, en realidad no debe estar en cursiva, a menos que sean algunas características importantes, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, tenemos eso. Ahora, también teníamos que debe estar el espaciado en dos y sin espacio entre párrafos. Entonces, vamos nosotros a poner aquí en inicio, ¿no? En la primera pestañita que nos sale el Word, vamos a ir a la parte de párrafo, tomamos este apartado de aquí y le ponemos 2. Perfecto. Sí, en este caso, pues es súper interesante, ya que nosotros normalmente como profes o normalmente, pues nuestros profes, o mejor dicho, en realidad toda la gente considera que este 2.0 es muy exagerado, muy exagerado. En realidad, si ustedes pueden ver, si nosotros lo copiáramos tal vez dos veces, perdón, este párrafo, sí, aquí está donde sale. Pero si nosotros lo copiáramos dos veces, bueno, ya le pusiéramos el Times New Roman, el Times New Roman 12, le quitáramos el, ajá, listo. Digamos que ya, son dos párrafos. ¿Qué pasa si solo en dos párrafos nosotros le ponemos el 2.0? Si ven, es en realidad muy amplio el espacio y más que nada, sí está complejo, pues, eh, gastar en realidad tanto espacio. Normalmente estos trabajos ya sé que no suelen ser impresos, pero por ejemplo una tesis, una tesina sí es impresa y no es impresa solo una vez, sino son impresas demasiadas veces. Son impresas, por ejemplo, para los del tribunal, una tesis para cada uno de ellos y etc., etc., etc. Entonces, uno, gasta muchísimas hojas. Dos, es cansado para el lector ver que existe muchísimo texto. Entonces, lo que nosotros proponemos es siempre utilizar no el 2.0 sino el 2.5, perdón, el 1.5. Sí, de esa forma. También se habla de un interlineado, perdón, de una sangría. La sangría es básicamente el espacio entre la primera línea o la segunda línea del margen. Entonces, para nosotros poner una sangría bien hecha, vamos a subrayar todo, vamos a dar clic derecho, vamos a poner párrafo
y vamos a poner, bueno, la alineación está a la izquierda, así debe permanecer. Y vamos a poner en la sangría ponemos que es en la primera línea porque es normal y ponemos que es de 1.27. Tu, 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 tu. 20, no sé si me voy a aceptar el 27. Ya, y interlineado ya está 1.5. Asegúrense, por favor, en poner, perdón, no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo, porque es una de las cuestiones también. Sí, es decir, que los párrafos van a ir pegaditos y ponemos aceptar. Como ustedes se pudieron dar cuenta, ya está aquí el interlineado. Justamente esta parte de aquí, esta de aquí, es el interlineado de 1.27 centímetros. ¿Sí? Es esta. Y pues si nosotros, miren, si nosotros ya hiciéramos, porque esto estaba como un solo texto, si nosotros hiciéramos ya otro párrafo, directamente se pondría así, entonces no tendríamos que estar haciendo eso a cada momento, siempre y cuando ustedes desde el inicio del trabajo pongan los formatos, no van a tener que preocuparse de eso ya en el resto del trabajo, ¿sí? Otra de las cosas que debemos ver es que esto debe de estar alineado a la izquierda y sin justificar. ¿A qué se refiere esto de alinear a la izquierda y no justificar? Es decir, miren, nosotros vamos a subrayar todo esto y aquí esto tiene que ver con las alineaciones. Este es alineación a la izquierda. Esta es alineación a la izquierda. Entonces está bien si ven como hay como aquí algunas líneas un poco más cortas, otras más largas. Eso es alineado a la izquierda. Pero siempre nosotros recomendamos, pues decimos, es una guía, sin embargo, no es como una atadura, hay que un poco modificarla. Para fines estéticos, yo siempre considero que es mejor utilizar el justificado, porque se ve más bien, o sea, se ve más hegemónico, se ve más interesante, se ve más formal, más que, miren esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué prefieren, esto o esto? En lo personal me gusta más esto. Sí, bueno, en este es ya probablemente algo de la. Ya. Sí, entonces, en realidad yo prefiero la justificación, pero la normativa APA nos dice que debe estar sin justificar. Entonces lo vamos a dejar ahí por fines didácticos en este momento. Sí, bien. Vamos entonces a regresar a nuestra diapositiva. Sí, ya tenemos todos estos. Tal y como les he indicado, es como se pone la sangría, el papel, el espaciado, la alineación dentro de la normativa APA, séptima edición. Ay, no se puede bajar. Ya. Sí, entonces esa es la forma. Vamos a seguir revisando. Bien, tenemos las abreviaturas, ¿no? Nosotros vamos a utilizar abreviaturas para, pues, poner algunas cosas dentro de los textos, ¿no? Por ejemplo, capítulo lo vamos a utilizar como cap, edición, como edición revisada, como el ref, el editor o editores, traductor, trad, sin fecha SF, eso lo utilizamos para la citación, recuerden.
páginas como P o PP, que también lo utilizamos dentro de la citación. El volumen le vamos a decir vol, el número num, la parte PT y el suplemento sub. Esto básicamente nos va a servir para poder escribir estas palabras dentro de las referencias, dentro de las citas, ¿verdad? Como ya les había dicho, nosotros, por ejemplo, utilizamos esto de editor, traductor, sin fecha al momento de referenciar. También vamos a ver un poquito aquí de la numeración de las páginas que deben estar en el superior derecho con números arábicos. Sí, es decir, 1, 2, 3, 4 debe de estar en la parte superior derecha en números arábicos. Ya les voy a mostrar cómo se ponen eso y los márgenes deben de estar de 2,54 en pues en los márgenes, ¿no? Entonces vamos a ver. Regresamos a nuestra hoja de Word. Y ahí nosotros vamos primero a guiarnos en el 2,54. Es decir, nos vamos a disposición. Espérenme un segundo. Nos vamos a disposición, nos vamos a márgenes. Y de ahí, pues si no hay el 2,54 en todo, vamos a márgenes personalizados. Y aquí vamos a bajarlo. Yo les recomiendo que bajen con la flechita. 2,5 está bien. Sería 2,5. Y ponemos aceptar. Y ahí ya se encuentra el margen en 2,54. Si ustedes pudieron revisar, voy a repetir. Vamos a márgenes, sí, vamos a márgenes personalizados y en cada uno de los superior, inferior, izquierdo, derecho, vamos a utilizar el 2,54. En este caso, el 2,5. Normalmente yo les recomiendo que manejen las flechas porque si escribimos nos va a salir error. Y ya está. Pueden aceptar y ya está. Otro es lo de los números arábicos. Sí, otro es lo de los números arábicos. Básicamente también debemos, pues, enumerar las páginas. Para eso a, nos vamos a ir a ver. Ya, ya, mis chicos, lo que vamos a hacer, perdón, disculpas, tuve una pequeña confusión. Ya, entonces en la parte de aquí abajo, bueno, nos vamos a la parte de abajo, ¿no? De la hoja. Damos clic justo en la parte de abajo, doble clic. Y ahí nos aparece encabezado y pie de página. Entonces vamos a poner pie de página. Sí, pero en este caso, bueno, no nos abre tanto arriba como abajo. Podrían ir arriba o abajo. En nuestro caso, la normativa APA nos dice que pongamos como encabezado, ¿verdad? Nuestro, nuestro número de página. Dice que debe estar en el extremo superior derecho. Sí, en el extremo superior derecho. Entonces, superior derecho, aquí. Entonces, vamos a buscar un encabezado, el cual sea enumerativo. Por ejemplo, miren este. Y está en números arábicos, no romanos, arábicos. Sí, y miren, si nosotros añadimos otra página, va a seguir poniéndose el número en la parte de arriba. ¿Ven? Y pues si no les gusta esto, podrían ustedes ver por aquí algunos otros. Pueden haber incluso más sencillos, ¿no? Por ejemplo, ir en este de aquí. Sí, ustedes pueden ir eligiendo. Ujú. Entonces,
Regresamos a nuestras diapositivas. Sí, vamos a ver el orden de los elementos en el trabajo. Nosotros, para hacer un informe de alguna investigación o, bueno, tesis, tesina, lo que mencionábamos al inicio, nosotros debemos poner un orden en el trabajo. En este caso, se sugiere que todos los trabajos incluyan los siguientes elementos, con variaciones necesarias de acuerdo al contexto de la producción de texto. Es decir, de acuerdo, si ustedes van a hacer un artículo, van a hacer una tesis, obviamente, esto va a ir variando. Pero en la normativa APA se sugiere lo siguiente. Primero, la página de presentación. Luego será el resumen. Luego los contenidos o cuerpo del texto, mientras que al último se pondrán las referencias y las notas de pie pueden estar dentro de la misma estructura del documento y también deben haber tablas, figuras y por último, los anexos. Si revisamos, en primer lugar, la página de presentación de trabajos de los estudiantes, viene a ser lo que nosotros conocemos como portada. La portada para los trabajos de estudiantes deben contener los elementos informativos del ejemplo. Recuerde que su institución o docente puede tener un requerimiento específico para la realización de la portada, ¿sí? Pero normalmente se debe poner, pues, número de página, que sería lo número uno. Luego nosotros ponemos el título del trabajo. Luego ponemos el autor, en este caso María Vargas. La afiliación, es decir, que para quién está haciendo este trabajo, en este caso es el Departamento de Educación de la Universidad Panamericana. Luego tenemos la asignatura, que son, bueno, la asignatura ha sido enfoques educativos 2. Esto ya va a depender muchísimo de ustedes. Y pondrá el profesor y la fecha. Entonces deben estar todos estos instrumentos dentro, perdón, estos elementos dentro de la hoja de presentación. Número de página, título de trabajo, autor, afiliación, asignatura, profesor y fecha. Para el resumen, lo que vamos a hacer es una descripción súper breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 250 palabras. A veces nosotros hacemos resúmenes de hoja, literalmente. Y eso, pues, no está bien. Normalmente un resumen viene a ser el compilado, mejor dicho, em, la reducción de los temas. ¿Sí? Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo que indique la revista. El título resumen va centrado y en negrita. Las siguientes líneas van a la izquierda, perdón, van alineados a la izquierda y sin sangría. El resumen puede presentarse en forma de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado, se incluye etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo, objetivo, método, resultado y también las conclusiones. Este apartado no suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. También tenemos las palabras claves que van directamente después de un resumen. Las palabras claves vienen a ser los términos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en inicio. Se sugiere el uso de tesauros. Sí, la palabra clave va a estar en cursiva, va a tener una pequeña sangría. La palabra 1, la palabra 2 y la palabra 3 van a llevar separadas por comas y en minúsculas, a excepción de los nombres propios. Sí, entonces, contenido o cuerpo del texto. La contribución del autor al campo del conocimiento a través del desarrollo de su texto, la estructura de los contenidos podrán variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos, se usa con frecuencia la estructura IMRD, la introducción, el método del resultado y la descripción. A ver, ¿qué pasó? Sí, eso es lo que va a estar normalmente en el cuerpo. La introducción, el método, el resultado de la discusión, pero va a cambiar dependiendo del tipo de texto que ustedes vayan a escribir. En esta parte del documento se establece diálogos con otros autores que se expresan en formatos de citación. Mientras que las referencias es el apartado que se presentan los datos completos de las fuentes citadas y se amplían en cuarta sección del documento. Esto nosotros ya lo habíamos revisado. Sí, las referencias ya las habíamos revisado.
Perfecto. También tenemos las notas al pie. Las notas al pie es una nota breve que proporciona información adicional, complemento al texto. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábicos en un superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico después de las referencias. Las notas al pie se vienen a utilizar básicamente para aclarar los términos. Mire, aquí tenemos un ejemplo. En el sentido se prefiere el uso del término literacidad y ponemos un numerito que será el número de la aclaración, o sea, cuántas aclaraciones ustedes han hecho o cuántas notas de pie ustedes han hecho. Y vamos a volver a repetir el mismo número en la parte de abajo ya pues leyendo, ¿no? Digo, perdón, explicando lo que tenían que explicar en la parte de arriba. Aunque pueda considerarse un calco en el vocablo inglés literacy, hay diferentes diferencias teóricas y epistemológicas que nos llevan a preferir el uso de la alfabetización. ¿Ya? Tenemos también lo que son las figuras y las tablas, ¿ok? Que van a ser elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento después de las referencias. Y por último, nosotros vamos a tener lo que son los anexos. ¿Sí? Estos elementos van a ser pues súper importantes, pero no todos los documentos tienen anexos, pero estos ayudan al lector a comprender, evaluar, replicar el estudio o argumentos teóricos, por ejemplo, listas de materiales, estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo a su orden de aparición en el texto, por ejemplo, anexo A, anexo B, anexo C, y es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos, por ejemplo, ver anexo A. Cada anexo viene a incluir en páginas separadas después de las referencias con su respectiva etiqueta y en el título que descifra de breve su contenido. Pues bueno, les debo pues comunicar, mis chicos, que los anexos, como les decía en un principio de la explicación de este texto, no son eh, podríamos decir que no son algo obligatorio. Bueno, va a depender también de lo que se les pida, ¿no? Sin embargo, estos anexos pueden ser grabaciones, pueden ser otros documentos más pequeños, pueden ser también fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ayude a comprobar, evaluar o replicar el estudio que ustedes estaban haciendo. Y por último, vamos a revisar el nivel de los títulos, ¿sí? Puesto que esto es súper importante incluso para realizar el índice. Los niveles de los títulos. La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de la inclusión categórica, subcategórica, temas, subtemas en el texto. Se propone un máximo de 5 niveles. En primer lugar está el nivel que está los títulos, ¿sí? El encabezado centrado con negrilla. Luego tenemos el nivel 2 que va a ser el encabezado alineado a la izquierda y negrilla, que son como los subtítulos. El nivel 3 viene a ser el encabezado alineado a la izquierda en negrilla y cursiva, que vienen a ser los subtítulos, ¿sí? Y luego ya vienen los que se derivan de los subtítulos, que es el nivel 4 y el nivel 5. El nivel 4 vamos nosotros a escribirlo con encabezado de párrafo, con sangrilla, negrita y un punto al final, mientras que el nivel 5, y es el último, vendrá a ser el encabezado de párrafo con sangrilla, con negrita, con cursiva y con punto al final. Por eso yo les digo que no deben ustedes asustarse si en realidad no se agravan las reglas porque tienen el manual a la mano. Y si ustedes tienen el manual a la mano, pues va a ser súper fácil, ¿sí? Tanto el nivel 1, 2, 3 se va a utilizar cuando el texto empieza en un nuevo párrafo. Y el nivel 4 y 5 es cuando un texto empieza dentro de la misma línea. ¿Ok? Perfecto. Entonces, mis chicos, el día de hoy hemos revisado y hemos visto
cómo debemos poner nuestro formato APA en nuestros trabajos. Sí, esto nos va a ayudar a tener trabajos más hegemónicos, nos va a ayudar a tener trabajos más ordenados y sobre todo a darle la autoridad al autor, perdón. Sí, eso mis chicos, espero que estén súper bien, que hayan tenido unas lindas fiestas y nos vemos en la siguiente clase, la siguiente semana. Cuídense mucho, chao, chao.